voy a definir, por ejemplo, un array texto, ¿no? Y entonces voy a poner distintas, por ejemplo, bueno, por ejemplo, nombres. Daniel, David, ahí están. Entonces, bueno, tengo entonces este array de 6 strings, ¿no? Que tienen sus nombres. Ok. ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero hacer una función que me arroje aleatoriamente el número de veces que le diga al usuario alguno de estos nombres de manera aleatoria. Es decir, por ejemplo, si le pongo 10, que me arroje 10 selecciones al azar de este array, de estos nombres. Entonces, voy a llamarle, ¿cómo le llamo? Pues a mi función de elegir. Ya sabemos, ¿no? De nuevo, todo lo mismo, lo mismo. Esto sí es como quizá por práctica hacer lo mismo. Le digo así, variable, o sea, este es como mi cascarón, ¿no? O sea, este cascarón sí es como muy estándar, entonces ya lo tengo que hacer. Argumento variable, entonces argumento le voy a decir times de veces, ¿no? O sea, de cuántas veces quiero que se arroje. Y luego, entonces, pues entonces son el número de veces que tengo que iterar. Times.do, escribo mi cascarón también. Yo ya sé que son paréntesis por fuera, llaves por dentro y escribo mi contador, ¿no? Bueno, ya está, tengo mi contador. Como esta es una variable global, yo ya sé que la puedo usar en cualquier lugar de mi script. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es definir una variable aquí adentro donde guardar la elección aleatoria, ¿no? Entonces le voy a decir var selection únicamente, pues lo que hicimos la vez pasada, texto.choose y que lo guarde en esta variable que estoy seleccionando, que la imprima, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacer algunas variaciones, pero vamos a empezar con la más sencilla, que es que la imprimo. Entonces, selection.postline. Ahora sí. Y entonces, vean que cuando yo le digo .choose y le digo cuántas veces quiero, o sea, cuántas veces quiero elegir estos nombres al azar, bueno, pues a ver, por ejemplo, 3. Me sacó 3 nombres aleatoriamente, ¿no? Rafael, Yolanda y Rafael. Ok. Si yo vuelvo a evaluar esta función con 3, me va a sacar otros nombres porque como es aleatorio, cada vez que evalúa es una evaluación distinta. Entonces ahora David, David y Daniel. Néstor, Vanessa y Daniel, ¿no? Entonces vean, lo que está sucediendo es exactamente la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? En la vuelta 1, i vale 0. Bueno, aquí vean que ni siquiera estamos usando el contador. O sea, aquí nosotros podríamos quitar el contador, no pasa nada, ¿no? Porque no lo necesitamos. Porque, o sea, la iteración se sigue haciendo las veces que yo le diga, pero no hay un contador. O sea, el contador es para mí en realidad, ¿no? O sea, Super Collider hace las iteraciones y el contador es una forma en la que yo me puedo guiar. Ok, bueno, entonces, esta es nuestra primera versión ¿no? O sea, esta en la que no necesitamos contador, que sería como la más sencilla, ¿no? Ahora, vamos a ver una segunda versión. Por ejemplo, la misma, pero entonces aquí sí vamos a agregar cosas ahí medio extravagantes. Bueno, aquí ya tenemos un contador, ¿no? Por ejemplo, que elija un nombre al azar, no sé, ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Pero que me imprima el nombre y que me imprima el contador, ¿no? Es decir, ¿se ve? O sea, me va a imprimir el nombre, pero también la vuelta en la que está imprimiendo ese nombre. Entonces, esto a lo mejor ya me da un control mucho mayor de la función, ¿no? Entonces,
la mando a llamar, se llama choose a, recuerden. Y vean, entonces, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo una forma mucho más clara de decir, ok, la primera elección fue Rafael, luego la segunda elección fue Daniel y la tercera elección fue Yolanda, ¿no? Y luego si le digo así, entonces vean, por ejemplo, hasta quizá para este caso digan, pues que no, pues claro, ¿no? No tiene nada de extraordinario. Pero ya cuando empezamos a manejar números más grandes, bueno, vean, entonces sí es bastante útil, ¿no? Decir, ¿no? O sea, cuál fue en qué vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Néstor fue en la vuelta 23, Daniel en la vuelta 24, Rafael en la vuelta 26 y así sucesivamente. Entonces, las aplicaciones son prácticamente infinitas, o sea, podemos hacer lo que queramos con el contador, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a hacer una tercera, perdón. Por ejemplo, vamos a hacer, se me ocurre, concatenar, ¿no? ¿Cómo podemos concatenar? Aquí ya empieza a tener un poquito más de dificultad, poquito nada más. Entonces, aquí ya hay que pensarlo un poco con más calma. Hasta aquí sí tenemos la primera elección, ¿no? O sea, aquí sí, como vamos a concatenar y como el resultado final va a ser la concatenación de los anteriores, entonces sí tenemos que guardar en alguna variable los resultados. Para eso vamos a usar de nuevo nuestra lista vacía. Lo voy a llamar de nuevo out. Y ahora sí, otra vez, out es igual a una lista vacía. Entonces, primero voy a empezar con la variable out. O sea, antes de entrar a la iteración, voy a elegir un nombre al azar. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a suceder es que la variable out ya va a tener, por ejemplo, el nombre de Néstor. O sea, antes de entrar a esta iteración, ya va a tener Néstor. Y ahora sí la voy a iterar, porque si no, no voy a tener con quién iterarla, ¿no? O sea, si no hago esta primera elección, cuando entre a este loop, no voy a tener con quién iterarla, entonces me va a marcar un error. Aquí lo que voy a hacer es out igual a out, es decir, a esta misma variable concatenada con esta nueva selección aleatoria. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a concatenar la primera elección aleatoria con esta nueva elección que está en este loop y la voy a sustituir la variable out. ¿Ok? De este modo, al final de las veces que se repite este loop, esta variable tendrá el resultado de la concatenación de todas. Entonces, vean, si yo empiezo con Néstor, ¿no? En la vuelta 0, elijo un nombre al azar. Entonces, selección en la vuelta 0, por ejemplo, supongamos que es David. Y entonces, o sea, estoy aquí en esta línea. La siguiente línea entonces será, ¿quién? Será Néstor concatenado con David, que será igual a Néstor David, ¿no? Puedo incluso, bueno, lo voy a dejar así tantito ahorita nada más. Y después ya la voy complicando. Este es en la primera vuelta. Ahora, en la vuelta 2, ¿qué va a suceder? Pues en la vuelta 2 va a volver a elegir aleatoriamente. Supongamos que ahora en la vuelta 2, bueno, en la vuelta 2, out sigue siendo Néstor David, ¿no? O sea, regresa aquí al loop, out sigue siendo Néstor David, pero ahora selección es a otro número aleatorio, a lo mejor me da, por ejemplo, Yolanda, ¿no? Y ahora out, ¿quién va a ser? Va a ser Néstor David con Yolanda. Néstor David Yolanda, ¿no? Vuelta 3. Vuelta 3.
out sigue siendo ahora Néstor David Yolanda, ¿no? Y ahora vuelve a hacer la selección aleatoria. Ahora supongamos que da Vanessa. Y entonces ahora out, ¿quién es? Pues va a ser Néstor David Yolanda. ¿Por qué lo pongo así? No es porque no es porque me guste escribir de más. Lo que quiero es que se vea la operación que está surgiendo, ¿no? Eso es bien, bien importante. O sea, que se vea la operación que está sucediendo, ¿no? O sea, las variables que se están operando. Entonces, Néstor David Yolanda concatenado con quién? Con Vanessa. Y esto, ¿quién es? Pues es Néstor David Yolanda Vanessa, ¿no? Y así sucesivamente. Ok, entonces pues vamos a correrla, ¿no? Bueno, aquí ya está. Aquí acaba nuestro loop. Y bueno, le decimos a la función, que no se nos olvide, le decimos, danos como resultado, ¿quién? Bueno, out, ¿no? Porque si no le decimos no nos va a sacar nada. La corremos, bueno, la cargamos, al parecer está bien. La vamos a ejecutar. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ejecútala 4 veces, a ver. Y ahí está. Daniel, Yolanda, Daniel, Néstor. Así está la primera. Luego ejecútala 3 veces. Vanessa, Daniel, Yolanda, Néstor, ¿no? Ejecútala 8 veces. Daniel, Néstor, Rafael, Néstor, Yolanda, Daniel, Yolanda, Yolanda. Bueno. Ahora vamos a hacer una última cosa, ¿ok? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, lo que quería enseñarles es, ahorita estamos haciendo como instrucciones, ¿no? Instrucciones separadas, ¿no? En cada una de las vueltas. Pero como les dije, nosotros podemos meter aquí adentro lo que sea. Y esto implica, por ejemplo, funciones en sí mismas, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer funciones, tal cual. Entonces, vean, les voy a enseñar un ejemplo un poquito ya más concreto y real, como podría ser, de una aplicación muy sencilla que se me está ocurriendo ahorita, por ejemplo. Supongamos que queremos crear una función, ¿no? Que automáticamente sume 2 números, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? La voy a escribir y quizá quede más claro. Entonces, suma loop le voy a llamar, ¿ok? Lo mismo, de nuevo, todo. Paréntesis, llaves, ahí está. Esto ya no lo sabemos. Argumento, variable, ¿no? Ya está. Nuestro cascarón. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, hagan de cuenta que yo quiero que el usuario sea capaz, por ejemplo, de ingresar un array, pongamos, un array en los cuales tenga parejas de números, por ejemplo, así. Voy a... ¿No? Entonces, recuerden, este es un array cuyos elementos son a su vez arrays, ¿no? Ya sabemos cómo acceder a estos elementos, ¿no? O sea, si yo hago A0, me va a arrojar este array, el 2,3, pero como, perdón, no lo he definido, pero como array, ¿no? Ahí está. El A1 me arrojará como array el 4,7 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué quiero hacer? Bueno, quiero que esta función me arroje, por ejemplo, los resultados de las sumas de estos elementos. Es decir, me arrojará 5, 11, 6, 10. Es decir, me dará la suma, pero bueno, nada me impide operar como quiera, ¿no? O sea, puede dar la multiplicación. ¿No? Y sucesivamente, ¿no? Entonces, ok. Vamos a hacer de la suma. Entonces, el usuario podrá
incluso ingresar arrays tan largos como quiera, ¿no? O sea, ahorita solo estoy haciendo 4, pero imagínense que el usuario tenga una base de datos donde tiene, ¿qué les gusta? 500 entradas, ¿no? Y necesita sumar las entradas de cada uno de esos pares. Entonces, bueno, nosotros le vamos a construir esa función. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Entonces, ¿qué es el argumento? ¿Cuál es el argumento que el usuario va a ingresar? Pues este array. Ahora ya no es un número, vean. Antes eran puros números, ¿no? ¿No? O sea, eran números tal cual. Ahora lo que el usuario debe ingresar es el array en sí. ¿Sí se ve la diferencia? Le voy a poner array in. Bueno, está muy largo eso, ¿no? Le voy a poner input, tal cual. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a ver entonces primero cómo construir esta función. Primero me fijo que lo que yo tengo que regresarle es otro array, ¿no? Otro array cuyas entradas son el resultado de sumar cada uno de estos pares. Eso hay que tenerlo bien claro. De nuevo, hay que tener claro qué quiero hacer, qué argumentos necesito para hacerlo y bueno, lo que la función tiene que regresar. Entonces, lo que la función tiene que regresar de entrada es otro array. Entonces, bueno, yo ya sé entonces que tengo que definir una función que es un array. Y como es un array, bueno, regreso a mi método tradicional de crear una lista vacía, ¿no? Para después ir metiendo los elementos en esa lista vacía, ¿no? El resultado de estas sumas. Bueno, bueno, aquí hay algo que no les he dicho. Por ejemplo, ¿cuántas entradas tiene A? ¿Cuántos elementos tiene A? 4, muy bien. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque yo las estoy contando con la vista, ¿no? O sea, o manualmente, por así decirlo. ¿Cuántas entradas tiene B? 4 también, ¿no? Pero bueno, obviamente yo no puedo ponerme a contar manualmente cuáles son las entradas de cada array. Para eso SuperCollider me calcula con la instrucción .size, me dice cuál es el tamaño de cada uno de los arrays. Entonces, nada más apúntenle, .size es para tamaño de los arrays. Entonces, siempre que quieran saber el tamaño de un array, nada más pónganle .size. Y entonces vean por qué necesito esta función, porque entonces, ¿cuántas veces tengo que iterar? O sea, ¿cuál es este valor del punto do que tengo que hacer? Pues tantas veces tantas entradas tiene el array, ¿sí o no? Es decir, si yo itero 3 veces, va a ser esta suma, hará esta suma y hará esta suma, pero le va a faltar este, ¿no? Si yo itero 5 veces, hará esta suma, hará esta suma, hará esta suma, hará esta suma y hará una más y me dirá, oye, ¿qué onda? Me estás pidiendo 5, pero este array tiene 4 y me va a mandar un error. Entonces, como yo no sé de entrada cuál es el número, el tamaño del array que va a ingresar el usuario, necesito calcularlo. Voy a poner una nueva variable que se llame size, precisamente, y la voy a calcular. Le voy a decir a lo que meta el usuario, porque yo ya sé que esto va a ser un array, le voy a decir, SuperCollider, calcúlame el tamaño del array que va a meter el usuario y guárdalo en esta variable. Tengo aquí dos variables, la lista vacía y el tamaño del array que va a meter el usuario.